tema de hoy es restaurando al niño interior. Restaurando al niño interior. Les invito a leer la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 2 y 3. Y dice de esta manera: Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Dentro de cada adulto sano debería de haber un niño o una niña. O sea que cada individuo debe de ser responsable y a la vez libre de preocupaciones. Si queremos nosotros estar alineados con Dios, debemos restaurar la identidad de ese niño que está dentro de nosotros, creado por nuestro Padre Celestial. Muchos adultos sienten que fueron forzados en su niñez a crecer demasiado rápido. Yo sé que mientras estoy hablando, su mente va a ir al pasado, va a ir a su niñez. El Señor se va a encargar de hacer esto, para que usted vea de dónde lo que vivió, dónde estuvo y cómo el Señor, aunque usted no lo sabía, estuvo controlando su vida hasta el día de hoy. Muchos adultos se sienten forzados, como dije anteriormente, en su niñez, a crecer demasiado rápido. Y cuando esto sucede, se pierde algo. Y esa pérdida perjudica a la edad adulta. Esto resulta a menudo en serios problemas emocionales. El niño interior que tenemos cada uno de nosotros está constituido por los sentimientos que perduran dentro de nosotros y a causa de experiencias vividas en nuestra niñez. Hoy estaba mi esposo hablando con un hermano que conocemos hace muchísimos años y nos estaba relatando cómo había sido su niñez y por qué él era violento ahora, de adulto. Porque en su niñez los padres, cuando querían corregirle, le golpeaban. Siempre vio violencia, tuvo una vida de violencia. Entonces ahora él se manifiesta de la misma manera porque ese es el patrón que vivió en su niñez. Y era lo único que conocía. Y él pensaba que todas las personas tienen que ser violentas para vivir en esta vida. Cuando él llegó al Señor, el Señor le habló a su corazón. Y es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, cada uno de nosotros. El Señor hace su parte. Porque miren, muchos cristianos dicen esto: si el Señor quiere, si el Señor lo hace. Sí, el Señor quiere y el Señor lo hace, pero yo tengo que estar dispuesta a decir: Señor, yo quiero, Señor, tú hazlo. ¿Es así o no es así? Claro, yo escucho decir: si el Señor quiere, el domingo voy a la iglesia. ¿Usted cree que Dios no quiere que venga a la iglesia? Claro que quiere que venga. Es una manera de decir y está mal dicho. Entonces quitémonos esa costumbre porque Dios quiere. También decimos: cuando yo deje, por ejemplo, de fumar, voy a ir a la iglesia. Por tus propias fuerzas, mi amado hermano, nunca vas a dejar de fumar. Ven a la iglesia en las condiciones que tú estás, porque para eso Dios está aquí, para hablar a tu vida, para hablar a tu corazón, para darte salvación. El Señor no vino a juzgar, el Señor vino a salvar. ¿Por qué es tan importante conocer a ese niño o a esa niña? Porque el niño interior representa las cualidades del corazón. ¿Cómo? Pureza, espontaneidad, inocencia, fragilidad, amor incondicional, alegría, entusiasmo, vitalidad. El trabajo con el niño interior es un trabajo de sanación a través del corazón. No hay otra manera de sanar nuestro niño interior. Tiene que ser a través de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo saber? Porque yo sé que ustedes se harán preguntas mientras yo estoy hablando, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo saber si nuestro niño interior está herido o está herida? Casi todos hemos vivido alguna circunstancia en nuestra niñez que marcó a fuego nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Muchas de esas heridas no se han sanado, las hemos escondido, que es diferente, pero eso no quiere decir que estén sanadas. Las tenemos ahí arrinconadas en el corazón, no queremos recordarlas, porque si las recordamos nos trae dolor, nos trae la vivencia de aquel momento tan difícil en nuestra vida. Entonces yo prefiero arrinconar a esa niña creada por Dios, una niña espontánea, una niña alegre, una niña que quería vivir, pero que no le permitieron vivir de acuerdo a la edad que tenía en ese momento. Cuando reaccionamos de forma desmedida, por eso mis hermanos, muchas veces nosotros, especialmente nosotros los cristianos, tenemos la mala costumbre de juzgar. Y juzgamos por la apariencia, ¿es verdad o no es verdad? Vemos a una persona y decimos, ¡ay, Dios mío! Y dice que es cristiana, y mira cómo se viste, ¡qué barbaridad! ¿Lo decimos o no lo decimos? Dice que es cristiana, no conoce ni siquiera un versículo bíblico y estamos siempre juzgando. Y tenemos que tener cuidado. Cuando una persona reacciona de una forma desmedida, lo primero que nosotros tenemos que pensar, ¿por qué esa persona reacciona de esa manera? Tiene que tener un motivo, nadie quiere reaccionar violentamente, nadie quiere pegarle a otra persona, nadie quiere decir malas palabras, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué reaccionamos de esas maneras totalmente desmedidas? Hay un problema ahí. No, ¿saben qué sucede? No es más que el niño expresando su herida a través del adulto. Tiene una herida no sanada, una herida del pasado, y ahora es adulto, pero ahora expresa esa herida de una manera totalmente inapropiada. ¿Cuáles son las consecuencias de reprimir el niño interior? Algunas de las consecuencias de ignorar a nuestro niño interior son estas. No saber relajarnos ni manejar el estrés. Usted se está haciendo un autoanálisis de su propia vida, así como me lo hice yo, ¿verdad? Ser alguien que se toma a sí mismo demasiado en serio. Sentimientos de culpabilidad por no ser demasiado bueno. Ser propenso al aislamiento. ¿Ustedes han visto que van a una reunión y hay personas que prefieren estar aisladas? Que no comparten con el resto del grupo, y nosotros decimos, ¡ay, pero qué aburrido! ¡Ay, pero qué maleducado! ¿Por qué está? Porque hay un problema en esa persona. Está ahí, aislada. Una persona me decía, yo odiaba mi niñez. Quería crecer desesperadamente para que nadie más me pudiera empujarme o maltratarme. Cualquier niñez que haya podido tener, esta me fue robada de mí. Y me lo decía con lágrimas en los ojos. Se le roba la niñez a la persona cuando se le encarga una responsabilidad muy pesada para su edad. Y voy a dar algunos ejemplos. Hay madres, y déjeme decirle que si usted es mamá, Dios le dio la responsabilidad a usted, no a su mamá, no a su tía, no a la abuela, a usted, porque usted trajo ese niño al mundo. ¿Es verdad o no es verdad? Que nuestros familiares nos ayuden de vez en cuando, está bien, pero la responsabilidad es mía cuando yo tengo mis hijos, de criarlos. Entonces, yo tengo mi hijo, supongamos que al año tengo otro hijo, al año tengo otro hijo. Ahora, claro, la carga es más pesada, con 3 niños. ¿Qué hago? Me veo tan estresada que lo primero que hago le digo a mi hija mayor o mi hijo mayor, tú cuida de tus hermanitos. No es responsabilidad de mi hija mayor que cuide a sus hermanos, porque son hijos míos.
Entonces, ¿qué sucede? Le damos responsabilidad a una criatura que a lo mejor es teenager, a lo mejor menos, que cuide a sus hermanitos. Una responsabilidad que no le corresponde. Le estamos robando la niñez sin darnos cuenta. He escuchado yo decir de jovencitas, cuando me case, yo no voy a tener hijos, porque ya he cuidado a mis hermanos y ya estoy hasta aquí de niños. Y esas son palabras de maldición que uno no se da cuenta y que habla sobre su propia vida. ¿Se dan cuenta cómo vamos trabajando de una manera equivocada? Otra persona pudo ser que haya tenido que cuidar a un pariente enfermo, siendo joven. O que haya tenido que ocupar el lugar del padre o de la madre por fallecimiento, porque abandonaron el hogar, por lo que sea. No viene al caso eso. Pero lo que sí viene al caso, que me están robando la niñez, porque yo tengo que trabajar para suplir la casa de mis padres, o yo tengo que cuidar a un familiar enfermo. Puede ser que se haya visto obligado a trabajar fuera de la casa a temprana edad. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando pasamos la frontera, a mí me da tristeza ver esos niños, si son criaturas, entre medio de los automóviles que tratan de pasar la frontera, vendiendo dulces. Y son pequeñitos, pero ahí están. Se les roba la niñez. Yo me sentí identificada con esta persona que me dijo que le habían robado la niñez. Y le voy a contar un poquitito de mi historia también. Porque en gran parte mi niñez me fue robada. Después de la Segunda Guerra Mundial, mi papá había vuelto de la guerra y Italia estaba destruida, no había trabajo en Italia. Entonces ellos decidieron, después de unos años de estar ahí en Italia, decidieron viajar a Argentina. Yo ya había nacido. Antes de nacer mi mamá había tenido un hijo varón, murió en el momento del parto, pero después nací yo y entonces viajamos a Argentina. Los dos trabajaban, mi mamá y mi papá, en la empresa de un familiar, los cuales tenían una hija. Yo también era hija única, soy hija única, y entonces, mientras ellos trabajaban en la fábrica de este familiar, a mí me dejaban con mi prima que tenían la casa en la parte de arriba de esa empresa. Ahora, cuando jugaba yo con mi prima, recuerdo muy bien, y ella se enojaba por cualquier cosa. ¿Vieron cómo son los niños? Los niños juegan, se pelean, se amigan, se pelean y así. Entonces, cuando ella se molestaba por algo, me decía, esta no es tu casa, vete a tu casa. Esta no es tu casa, vete a tu casa. Claro, ese refrán yo lo escuché por mucho tiempo, hasta que un día me cansé tanto que decidí quedarme sola en mi casa. Preferí quedarme sola. Ahora, recuerdo que mi madre me compró una máquina para bordar y para coser. Y para que usted tenga una idea de la edad que yo tenía, mis pies no me alcanzaban al pedal de la máquina, porque era pequeña. Responsabilidad. Aparte, bordaba a mano. Cuando cursé sexto grado, cosí mi propio uniforme escolar. Mis padres decidieron volver a Italia a visitar a sus familiares después de muchos años de ausencia. Me inscribieron para que yo fuese a tomar clases de italiano. ¿Y qué sucedía? Para ir a tomar clases de italiano tenía que levantarme bien temprano en la mañana, limpiar toda mi casa y después recién ir a las clases. Porque mi mamá y mi papá estaban trabajando. Y como ellos pensaban quedarse en Italia por 6 meses, tenían que reunir dinero. Un año antes de ir a Italia, mis padres trabajaban horas extras. Necesitaban reunir dinero, como dije anteriormente, porque nos íbamos a quedar por los 6 meses. Yo tenía 14 años de edad cuando ellos decidieron viajar. Y tuve que coser mi propia ropa y la ropa de mi mamá porque había que ahorrar dinero. Me tocaba ir al supermercado para hacer las compras. Mi mamá no sabía ni cuánto costaba el azúcar
¿Por qué? Porque ella trabajaba todo el tiempo. Cuando yo hablaba con mis amigas, mi mamá me llamaba diciéndome que tenía que ir a limpiar o bordar o que tenía algo que hacer en vez de estar hablando o en vez de estar jugando. Mi papá me decía que tenía que tomar el aire fresco de la mañana, así que a las 6 de la mañana me levantaba para que yo fuera al patio a tomar aire fresco. Los domingos quería ir a la iglesia con mis amigas, escuchen. Y no podía ir porque tenía que ayudar a mi mamá. Era el único día que ella tenía para lavar la ropa, para planchar, para ir a comprar el pan, como se acostumbra en nuestros países, etcétera, etcétera. En mi casa nunca faltaba el trabajo, porque mis padres siempre edificaban o hacían arreglos. No es que mis padres eran tiranos, lo único que ellos conocían era trabajar y trabajar. Como inmigrantes, ellos querían formar raíces en Argentina. Y quizás nos suceda a nosotros lo mismo aquí. Nosotros venimos de otros países y queremos formar raíces aquí, en este lugar. Por alguna razón, ellos me hicieron sentir culpables en aquellas raras ocasiones que yo jugaba durante mi niñez. Siempre tenía ese sentimiento que no debía de hacerlo, sino que debía de ser fuerte para el trabajo. Y eso marcó mi vida. Recuerdo que una noche mis hijos me pidieron que me sentara a ver con ellos una película. Yo no sé si ustedes recuerdan My Big Fat Greek Wedding. ¿Sí se acuerdan? Una película inocente, hermosa. Bueno, yo quería hacer palomitas de maíz, abrir un par de refrescos y sentarme con mis hijos a ver la película. Pero al mismo tiempo sentía culpabilidad, porque debía realizar ciertas tareas. Finalmente me dije a mí misma, ¿cuál es el problema? No hay nada de malo en lo que yo estoy haciendo. Necesito pasar ratos con mis hijos, la película es sana, las palomitas de maíz son de bajas calorías y el refresco es de dieta. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué me siento culpable? Era una culpa falsa, como yo les comenté en clases pasadas, que teníamos culpa verdadera y culpa falsa. Cuando vivimos un patrón como este, pensamos que debemos merecer los regalos que Dios nos da. Escuchemos el consejo de la palabra de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Pensamos que tenemos que ganarlo todo. Pero Dios quiere que sepamos que solo tenemos que recibir lo que Él tiene y disfrutarlo con gratitud y con acciones de gracias. El que a un niño no se le permita jugar, robará su niñez de esa persona y el disfrute de la vida adulta. Somos muchos los que llevamos por dentro un niño perdido y solitario, que se siente extremadamente rechazado. Y esto resulta a menudo en serios problemas emocionales. Si queremos estar alineados con Dios, debemos restaurar la identidad de ese niño que está dentro de nosotros, creado por nuestro Padre Celestial. Si no estamos disfrutando de la vida como debemos, es debido a que el diablo está tratando de robar nuestro gozo. Y una de las maneras que lo consigue es destruyendo al niño que está dentro de nosotros. Satanás siempre busca destruir al niño. Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Satanás siempre está tratando de matar al niño. Esta cita que hemos leído nos relata que el rey Herodes, el rey de Egipto, dio orden a las parteras de cuando asistían a las hebreas tenían que matar a los niños. Yo no sé si usted está familiarizado con ese pasaje. Satanás siempre está buscando destruir al niño y Dios siempre está tratando de proteger a ese niño. Eso es lo lindo.
El rey de Egipto dio orden a las parteras que cuando asistieran a las hebreas mataran a los niños. Un ángel se le apareció en sueños a José. ¿Conocemos ese relato? ¿Sí? Y le dijo, levántate, toma al niño y a la madre y huye de Egipto porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y con el correr del tiempo, el espíritu de Herodes sigue vigente. Hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué Satanás quiere destruir a nuestros hijos? ¿Por qué les quiere robar la niñez? ¿Por qué? Porque ellos son los futuros líderes de mañana. Ellos son los que van a servir como pastores, como maestros, como misioneros, como abogados, como doctores, donde quiera que Dios los ponga. Y Satanás no quiere ver eso. Quiere que nuestros hijos sean drogadictos, alcohólicos, que miren pornografía, que se destruyan. Eso es lo que está buscando Satanás de nuestros hijos. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, mi esposo acostumbraba a esconderse detrás de las puertas para sorprenderles a ellos, o correr por la casa, mientras yo les gritaba que pararan de jugar de esa manera. Muy adulta yo en mi comportamiento, ¿verdad? Pero ellos disfrutaban como niños, corriendo por toda la casa. Vamos a ver las características de un niño. Isaías capítulo 11, versículo 6. ¿Se identifican con este dibujo? Sí, ¿no? Los niños les gusta escribir las paredes. Sí. Isaías capítulo 11, versículo 16 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Él nos está hablando de la era mesiánica. Todavía no vivimos en esa época, la estamos esperando. Y la era mesiánica se va a caracterizar por la ausencia de enemistad, brutalidad y hostilidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria al Señor, porque eso es lo que estamos viviendo ahora en esta sociedad. Y estamos esperando que esto acontezca, ¿verdad? Lamentablemente estas cosas nosotros las estamos viviendo en el presente. Esta era mesiánica será simbolizada por el sosiego de los animales, a tal punto que un niño los puede pastorear y también puede jugar con ellos. Y los animales no le van a hacer completamente nada. Una de las características de un niño es que se divierte no importa lo que haga. Puede ser que el niño esté castigado y usted lo pone en un rincón, time out, como le dice, está parado en la esquina, pero el niño en el momento quizás esté llorando, pero no pasaron 5 minutos y ese niño está contando las flores que tiene el papel en la pared. Se divierte, se entretiene. Y nosotros decimos, lo castigamos, pero él se está jugando, él está divertido, él está bien, no tiene problema. En una oportunidad, una mamá le dijo a la hija, bueno, ve al patio y barre las hojas. Y la niña, bueno, yo creo, ¿no? Mis hijos también, siempre rezongaban, no les gustaba cuando uno les mandaba a hacer tareas. Siempre iban medios frustrados, enojados. Pero después de un rato, esta niña agarró la escoba, empezó a jugar con la escoba, ¿vio? Danzando, bailando con la escoba, jugaba con las hojas, las amontonaba. Porque ellos son así, los niños, son libres. Miren, se juntan dos niños, uno habla inglés y el otro español. No se entienden entre ellos, sin embargo juegan y son amigos. ¿Cómo hacen? Y nosotros los adultos, si nos encontramos con alguien que no habla nuestro idioma, estamos, no, yo no me voy a acercar porque ¿cómo voy a hablar con tal persona? Y a los niños no les interesa. Los niños juegan igual. A veces nosotros nos preocupamos por decirle, voy a comprar el último juguete que esté de moda. Y resulta que usted le da una cajita al niño y el niño juega de la misma manera. Dele una lata de Coca-Cola vacía y se hace, ¿vio ¿cómo le dicen? ¿Los qué? Le agarran 2 latas, yo me acuerdo de cuando yo era chica, 2 latas, le poníamos un hilo y lo poníamos de un lado al otro y era como un walkie-talkie, una cosa así, ¿verdad?
Entonces, uno se entretiene con cualquier cosa. Nosotros somos los que pensamos de otra manera. Los niños se encuentran tan divertidos jugar con una caja como con un juguete. Todas las cosas que nosotros hacemos de adultos, incluyendo el ministerio, y esto ahora para nosotros la iglesia, si las asumimos como obligaciones, estas vienen a ser tareas y no privilegios. Si tenemos un ministerio, es un privilegio, no es una obligación, no es una tarea. Yo lo tengo que hacer con gozo, lo tengo que hacer con alegría. No me tiene que estar recordando el líder de ese ministerio que tengo que asistir a la iglesia, que tengo que ir, porque yo ya sé cuál es mi responsabilidad. No es con el líder, no es con el pastor, no es con la denominación, es con mi Padre Celestial. Porque cuando yo dije sí, le dije a mi Padre Celestial, yo te voy a servir. Y yo ahí tengo que estar. Y mire, si usted, y esto va extra, pero si usted, eso lo decíamos mucho en la congregación que nosotros pastoreábamos, si usted se compromete a traer un platillo, mi hermano, porque hay un potluck, a último momento, aunque usted no haya podido, no duerma durante la noche, pero usted traiga el platillo que prometió. Porque la Biblia dice que lo que nosotros prometemos tenemos que cumplir. Si le pidieron ensalada y porque usted no pudo ir a comprar la ensalada y a último momento trajo soda, ya hay otras personas que trajeron soda. Traiga su ensalada. Entonces, si usted no puede llegar, la única excusa que usted tiene es que se muera. Entonces no se preocupe que todos nosotros vamos al servicio recordatorio. Es la única justificación que puede tener. Pero si no, usted tiene que cumplir con lo que usted prometió. Dios quiere que aprendamos a disfrutar de todas las cosas y a disfrutarlo a Él también. Él desea que disfrutemos de la oración. Él desea que disfrutemos del estudio de la palabra, de venir a su casa. Hermanos, estudiar la palabra no es solamente leerla. Hay palabras que yo no las entiendo y yo las tengo que buscar. Tengo que tener un diccionario para que me explique qué quiere decir para entender bien el corazón de Dios y el versículo para poderlo aplicar a mi vida. Él desea que disfrutemos de nuestro cónyuge también, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro hogar y de todo lo que ofrece la vida. Él desea que disfrutemos aún mientras estamos limpiando la casa. ¿Cuántas son quejonas? ¡Ay, otra vez me toca limpiar la casa! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, yo que no quiero hacerlo! ¡Ay, si yo tuviera alguien que me lo haga! ¿Cuántas dijimos eso? Pues yo también lo dije, cuidado. Va para mí también eso. Lavar el carro. ¿A cuántos hombres le molesta lavar el carro? Uno solo sincero, los demás son todos mentirosos. Cortar la grama. Y todas las cosas que hacemos las tenemos que disfrutar. La risa es como una medicina, hermanos. ¿Cómo nos cuesta reírnos hoy, verdad que sí? Hasta cuando nos hacen cosquillas no nos reímos tampoco. Tenemos que reírnos, ¿por qué? Porque es como una caminata interna la risa, es tan buena como hacer ejercicio físico. Ahora, cuando Dios nos miró del cielo a nosotros y vio nuestra triste condición, perdida condición, ¿cuál fue la respuesta de Él? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Quieren que se los diga? ¿Cuál fue la respuesta de Él? Yo se la voy a decir. Fue enviarnos un niño. Cuando vio nuestra triste condición, Dios nos envió un niño. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el verdadero Dios. El profeta Isaías, 740 años antes del nacimiento de Jesús, da esta profecía. Mateo capítulo 2, versículo del 10 al 13,
Dice, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará matar al niño. Fíjense en ustedes que a Jesús le llevaron regalos, presentes con significado. No le llevaron ni una pelota, ni un trencito, ni un carrito, ni un celular. Bueno, no existía en aquel entonces tampoco, ¿verdad? Pero por decir, le llevaron oro, incienso y mirra. Tienen significado. Habla de la realeza de Jesús, del sacrificio de Jesús. Ya los magos le habían llevado, profetizando lo que iba a acontecer en su vida. El Padre nos envió a un niño para liberarnos y de inmediato el rey Herodes planificó destruir a ese niño. El diablo anda detrás de nuestra niñez interior. Él no desea que nosotros seamos libres como niños. Pero Dios protege y preserva al niño interior. Mateo capítulo 2, versículo del 14 al 16 dice, y él, despertando, tomó de noche al niño. ¿Quién es él? José, ¿verdad? Despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Otra vez en esta historia vemos cómo el diablo persigue destruir al niño. El niño interior nos mantiene a nosotros de ser controlados por nuestra naturaleza farisaica. ¿Sabe qué quiere decir farisaica? Hipócritas. Exactamente esa es la palabra. Jesús denunció el orgullo y la hipocresía de los fariseos, que solo tenían apariencias de virtud. Yo ya se los dije a ustedes y se los voy a repetir. Yo cuando escucho a una persona que habla demasiado en el espíritu, yo le escapo. Muy espiritual, muy espiritual, muy espiritual. Nosotros estamos con los pies en la tierra y siempre digo, hay personas que vuelan y vuelan y vuelan y vuelan de tan holy que son. Pero un día tengan cuidado porque los van a bajar de un ondazo, como a los pájaros de tanto volar y volar y volar. Lamentable, la iglesia de hoy está llena de fariseos inflexibles, legalistas, aburridos, siempre impresionando a otros, sin humor y criticones. No escuché nada. No escuché. ¿Es así o no es así? Estamos dentro de ese núcleo, yo también, ¿eh? Estamos dentro de ese núcleo. Necesitamos restaurar el niño interior. La mujer, por ser audible y emocional, esconde la niña que le hirieron y saca a relucir una mujer falsa. Yo tengo una amiga. Mi amiga me decía siempre esto, y me lo sigue diciendo. Esa niña que tengo yo en mi interior se va a quedar arrinconada. No la voy a dejar salir, porque la hirieron demasiado. Y si yo la dejo salir, entonces la van a herir de nuevo. Prefiero ser como soy ahora y dejarla arrinconada. ¿Es una mujer amargada? ¿Una mujer que no tiene gozo para nada? ¿Está triste? ¿Nunca quiere ir a ningún lado? ¿Vive sola porque su esposo falleció? Y vive en un departamento sola. El otro día le cortaron la luz, ni el hijo supo que le cortaron la luz.
Se quedó toda la noche sentada en un sillón porque no tenía luz. ¿Eso es vida? Qué tristeza, ¿verdad? El hombre, por ser práctico, esconde al niño encerrándose en sí mismo, refugiándose en el trabajo. Hay muchos hombres que son workaholic, muchos. Se refugian en el trabajo, en el alcohol, otros en el sexo descontrolado y otros en las drogas. Porque hay un problema interior. Nadie quiere drogarse, nadie quiere emborracharse. Hay un problema interior. Recibamos y aceptemos y démosles la bienvenida al pequeño niño. Mateo capítulo 18, versículos 4 y 5 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es palabra de Dios, sencillo. No hay que agregarle nada, está entendible. Muchos de nosotros se nos hace muy difícil recibir, aceptar y darle la bienvenida al niño. Porque estamos esforzándonos fuertemente para convertirnos en espirituales maduros. Perdemos la inocencia, perdemos la sencillez y la franqueza del niño. Y yo no estoy diciendo que vamos a ir por la vida actuando de una manera ridícula. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted el domingo se traiga lollipops y empieza aquí porque usted es un niño. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted se traiga un biberón. Porque así había iglesias en Argentina. Se llamaban los niños de Dios. Y se llevaban botellas de leche y mientras el pastor predicaba, ellos tomando el biberón. O si no, se llevaban lollipops porque eran niños. No estoy hablando de eso. Para restaurar nuestra identidad y estar bien alineados debemos destapar las fuentes. Y ahora escuche bien. Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, el Evangelio de Juan. Y se respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la respuesta que Jesús le dio a la mujer samaritana. Jesús dijo que todos aquellos que creyéramos en él, tendríamos en nuestro interior una fuente que brotaría agua continuamente. Pero si esa fuente se tapa, entonces tenemos un gran problema. Porque el agua que está dentro de nosotros ya no va a poder fluir, porque está tapada. Se vuelve agua estancada y comienza a dar mal olor. En los tiempos bíblicos, el destruir con piedras las fuentes de agua era una de las armas usadas por el enemigo. Nuestro enemigo, el diablo, continúa usando esa misma arma con nosotros hoy en día. Creo positivamente que usted y yo hemos nacido con una fuente buena, limpia y que fluye dentro de nosotros. Cuando éramos niños esa fuente se mantenía fluyendo libremente. Pero a medida que pasó el tiempo, ¿qué pasó con esa fuente? ¿Por qué no fluye de la misma manera? ¿Por qué ahora esas piedras la estancaron? No le permiten fluir. Satanás vino y comenzó a echar piedras dentro de esa fuente. Piedras de abuso físico, piedras de abuso verbal, piedras de dolor, piedras de rechazo, piedras de engaño, piedras de abandono, piedras de amargura, piedras de resentimiento, piedras de odio, piedras de autocompasión, piedras de depresión, piedras de desesperanza, piedras de bajo autoestima. Y estas son algunas de las cosas, hay muchas más todavía. Es interesante notar que cuando Jesús levanta a su amigo Lázaro de la tumba,
ordena que quiten la piedra. ¿Se acuerdan ustedes de este pasaje? Jesús quería mostrar que esa piedra era un obstáculo. Cuando Jesús resucitó, la piedra fue removida. Él demostró al mundo que el obstáculo de la muerte no tuvo autoridad sobre él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria, que no has podido contener al Rey de Gloria? El Espíritu Santo quiere que quitemos las piedras que han estado obstruyendo nuestra fuente de agua viva y mostrarle a otros, al igual que Jesús, que esos obstáculos no tienen autoridad sobre nosotros. El Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creen en él? ¿Cuántos creen en él? Del interior tienen que correr ríos de agua viva, ¿verdad? Porque eso lo dice la Escritura, lo promete y lo que Dios promete lo cumple y nosotros lo tenemos que creer. En este pasaje Jesús nos dice que aquellos que creen en Él, los ríos de agua viva correrán de vez en cuando. No dice eso, dice que correrán continuamente. Lo que sí nos dice que esos ríos de agua viva correrán continuamente. Prestemos atención a lo que hizo Isaac. Génesis capítulo 26, versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Una de las cosas que hizo Isaac cuando era adulto fue destapar los pozos de su padre Abraham, que los enemigos habían tapado. Génesis capítulo 26, versículo 19 al 21, dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Los dos primeros pozos que abrieron fue llamado Esek y Sidna. Significan rencilla y oro. Y odio, perdón. Ojalá fuera oro. No, rencilla y odio. Satanás se encarga de poner piedras en nuestra fuente interior para que no fluyamos en el Espíritu. Y cuando estamos dispuestos a destapar el pozo, por supuesto que vamos a tener oposición. ¿Cuántos saben que el día que aceptaron a Cristo comenzó una guerra espiritual? Nos levantamos a la mañana y ya estamos en guerra. Desde que ponemos los pies debajo de la cama, ya estamos en guerra. Y tenemos que guerrear todo el día. Si hemos perdido ese niño interior, el Señor nos da la oportunidad en este día de rescatar a ese niño. Génesis capítulo 26, versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y lo llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. El pozo que cavaron aquí lo llamaron Rehoboth. ¿Qué significa eso? Rehoboth significa lugares anchos. En la Biblia es símbolo de comodidad y seguridad. En los dos primeros pozos podemos ver que es la tierra de rencilla y de odio. En el tercer pozo nos muestra lo que es el cielo, anchura y seguridad, porque allí hay muchas mansiones reservadas para los hijos de Dios. Y bueno, ¿usted mejor que me ame ahora aquí en la tierra? Porque por ahí Dios le da una mansión al lado de la mía, ¿y qué va a hacer usted? Hay un hermano que siempre me dice: vamos a tener la mansión juntas, yo voy a tener una mansión arriba de la tuya. Le dije: ay, Dios mío, le voy a orar al Señor que no acontezca eso. Génesis capítulo 26, versículos 23 y 24. Y allí salió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré.
Isaac llegó cansado y preocupado a Berseba, pero Dios le dijo: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Las mismas palabras el Señor nos repite hoy a cada uno de nosotros. Yo estoy contigo, hermana, yo estoy contigo, hermano, yo te bendeciré, yo te bendeciré, yo te bendeciré. Yo nunca te voy a dejar, no te voy a soltar de mi mano. Tome esa palabra de parte de Dios, créale a Dios que Él nunca nos va a abandonar. No importa la edad que tengamos, si queremos entrar en el reino de Dios, necesitamos ser como niños. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Lucas capítulo 18, versículo 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dios quiere que sintamos y actuemos como sus pequeños hijos, creyendo que como buen padre Él tiene cuidado de nosotros, nos guarda y nos provee. Por naturaleza los niños son sencillos, sin complicaciones. Los niños no tratan de razonar o de explicar las cosas. Debemos parar de preocuparnos, irritarnos, frustrarnos y malhumorarnos. Hasta que no aprendamos a controlar nuestras emociones, otra vez, hasta que no aprendamos a controlar nuestras emociones, Satanás intentará usarlas para evitar que caminemos en el Espíritu. Y nosotras las mujeres somos muy emocionales. Muy emocionales. Hoy nos levantamos y le decimos a nuestro esposo: "¿Cómo te amo, papito chulo?". Y mañana nos ponemos guantes de boxeo. Queremos pegarle una trompada porque hizo algo que a mí no me pareció, no que estaba mal, a mí no me pareció, ¿no es cierto? Así somos de emocionales. Si queremos estar emocionalmente completos, necesitamos encontrar y recuperar la identidad del niño que se encuentra dentro de nosotros. Ahora haz un ejercicio de visualización. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, vete al pasado, vete a tu niñez. Imagínate a ti mismo de pequeño o de pequeña. Tú estás en tu habitación. ¿Recuerdas cómo era tu habitación? ¿Recuerdas qué tenías en esa habitación? ¿Qué era lo que tú pensabas cuando estabas en esa habitación? ¿Qué era lo que tú hacías cuando estabas a sola en tu cuarto? Imagina aquella etapa de tu niñez. Ve al pasado y recuerda cada detalle. ¿A qué jugabas? ¿Qué fue lo que tapó tu fuente? ¿Puedes darles nombre a esas piedras que ahora no permiten el fluir de los ríos de agua viva? ¿Cómo se llaman esas piedras que han venido a destruir tu niñez? ¿Abuso físico? ¿Abuso verbal? ¿Abuso sexual? ¿Abandono? ¿Venganza? ¿Resentimiento? ¿Miedo? ¿Amargura? ¿Depresión? Nombra a esas piedras que han tapado ese pozo. Nómbralas a cada una para que puedas destapar ese pozo. Ahora acércate a ese niño, a esa niña herida, esa niña sensible, ese niño sensible, herido, temeroso. Pregúntale qué le pasa. ¿Qué te diría ese niño? ¿Qué le hace falta a ese niño, a esa niña? ¿Qué le gustaría pedirte? ¿Qué es lo que agradecería? ¿Qué le ofrecería a los demás? Trata a ese niño o a esa niña como que te hubiera gustado que te trataran en la niñez. Dale cariño y comprensión.
Reconoce que el niño interior es una parte vital de ti. Reflexiona sobre tu infancia. Permite que tu niño interior se exprese. Estuvo ahí arrinconado por muchos años. Quería hablarte, quería decirte cómo se sentía. Pero a medida que ibas creciendo no le permitías hablar. Le tapabas la boca con los sentimientos, con las frustraciones, con el temor. Y ahí quedó enrinconado. Ese niño quiere sanar esas emociones pasadas. Quiere cuidar tu bienestar emocional, validar tus emociones, cultivar el autoperdón. Saben que muchas personas no se pueden perdonar a sí mismas. Y hoy el Señor nos manda, nos llama la atención para que entremos donde está esa criatura, ese niño interior, y le perdonemos. Le perdonemos por no haberle dejado fluir, por no haberle dejado sentirse libre. Quería reírse, pero no podía. Quería hablarte, pero no podía. Mientras tanto, esas fuentes de agua viva se iban tapando con esas piedras, y ese niño cada vez quedaba más ahogado, luchando ahí en un rincón de tu corazón. Y éramos indiferentes a esa criatura, a ese niño. No queríamos que hablara porque si hablaba iba a sacar sus emociones, su dolor. Y como adultos tratamos de callarlo. Pero hoy es el día de restaurar a esa criatura, a ese niño, para que esas emociones, esas piedras ya no tengan autoridad sobre nosotros. Cada una de esas piedras tiene nombre. Yo no sé cuántas personas hay aquí que todavía no hicieron una decisión por Cristo, que no han decidido decir, Señor, te reconozco a ti como Señor y Salvador de mi vida. Señor, perdóname, perdona mis pecados, pero yo te invito a que vengas a morar en mi corazón. Yo quiero restaurar a ese niño, enséñame cómo hacerlo, Señor. Si tú estás aquí en este lugar por primera vez y has escuchado hablar de este Dios misericordioso, este Dios que nos ama, este Dios que no nos juzga, pero que vino a traer salvación y vida eterna, Él está aquí para salvar tu alma. No dejes pasar este momento, no te vayas de este lugar sin haberle dicho sí al Señor. Nadie te está obligando, tú si no quieres no debes hacerlo, pero nosotros te animamos para que lo hagas, para que puedas vivir una vida feliz, una vida plena, para que Él te ayude a perdonar a ese niño interior, para que Él te ayude a quitar esas piedras que obstruyeron el fluir de esas aguas que Él puso dentro de nosotros, para que seamos felices, aún a través de la adversidad, aún a través de las pruebas, que levantemos los ojos al cielo y le demos gracias a Dios por todo, lo que tengo, lo que no tengo, lo que me falta. Gracias. Empecemos a ser agradecidos, hermanos. Un corazón sincero, un corazón que realmente habla a Dios, es un corazón que sabe dar gracias constantemente. Gracias por su muerte en la cruz. A Él no le correspondía ir ahí. Sin embargo, Él fue por amor a cada uno de nosotros. Nadie lo mató. Él puso su vida. Él la puso por nosotros. Simplemente por el hecho de tener salvación tenemos que ser más que agradecidos y obedecer su palabra. Si tú estás aquí y quieres aceptar a Cristo en tu corazón, mientras la iglesia está orando, con los ojos inclinados, yo solamente voy a abrir mis ojos.
Y si tú has hecho esta oración, yo lo voy a hacer ahora. Levanta tu mano para entender que tú estás aceptando a Cristo como tu Salvador personal. Señor Jesús, perdona mis pecados. Entiendo que tú eres mi Señor. Entiendo que tú eres mi Salvador, Señor. Te invito a que vengas a morar en mi corazón, que perdones todos mis pecados y, Señor, anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por las manos que se han levantado, que el Señor las bendiga, que el Señor les prospere. Ahora vamos a hacer una dinámica. Ustedes recibieron una hoja al entrar, ¿verdad que sí? Una hoja como esta. Si no la recibió, el ujier se la puede entregar. Esta hoja, ustedes la van a arrugar como que fuera una piedra. Esto representa todas las piedras que estuvieron obstaculizando nuestro fluir de ríos de agua viva. Cada una de estas, son muchas piedras las que hay aquí. Yo no le pedí que ustedes escribieran cuáles eran las piedras, pero ustedes sí lo saben. Yo también sé cuáles son las mías. Estas van a representar, esta piedra, a todas las piedras que hemos analizado. ¿Qué es? Abuso físico, verbal, sexual, abandono, venganza, resentimiento, miedo, amargura, depresión, todo eso. Aquí tenemos una cruz. El Espíritu Santo nos va a ministrar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a pasar y vamos a dejar esas piedras, porque hoy hemos destapado el pozo, ¿verdad? El pozo que obstruía los ríos de agua viva. Entonces hemos enfrentado a ese niño, lo hemos abrazado. Queremos que otra vez ese niño salga a relucir con sus sentimientos, su inocencia. Vamos a llegar delante de la cruz. Vamos a dejar las piedras ahí. Se las entregamos al Señor. Ya no las queremos más. No, yo no quiero esos sentimientos que a mí me duelen. Ahí los voy a dejar. El Señor los cargó en la cruz. Ahora, vamos a escuchar nosotros un canto. Yo voy a poner el canto para darle la oportunidad a los salmistas que hagan también la dinámica, porque ellos siempre nos están ministrando a nosotros y no tienen la oportunidad de pasar. Pero vamos a darle la libertad en esta noche para que ellos se sientan libres de pasar si así gustan. Nadie está obligado a hacer nada. Esto es un mover del Espíritu, es el Espíritu de Dios que tiene que llamar nuestra atención. No soy yo, no es el pastor, no es la denominación, es el Espíritu Santo. Ahora, pasamos delante de la cruz nosotros y dejamos la piedra mientras nosotros hablamos con Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Mientras vamos pasando, vamos a ir escuchando este canto. Habla con Dios, deja ahí la piedra, pídele perdón al Señor, dile que has permitido que Satanás viniera y obstruyera esa fuente, pero que hoy con la autoridad que Él te dio, tú quieres destapar esos pozos y por eso dejas las piedras a los pies de la cruz. Pueden ir pasando y este es el canto que vamos a escuchar. Pueden ir pasando. Si el Espíritu le indica de rodilla, de pie, acostado, como el Espíritu Santo le indique. Quédese ahí y hable con Dios. Quédense y hablen con Dios. Aleluya.